Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén mirando, desde la Iberoesfera, como dice mi amigo Santiago Armesilla. Un placer saludarlos, un placer tenerlos aquí nuevamente, compartiendo un rato. Esperemos que sea largo porque tenemos un invitado muy especial, muy entrañable y que queremos sacarle jugo a muchas de sus ideas y sus planteamientos. Será una tarde realmente muy interesante y le queremos agradecer a nuestro invitado que es periodista, un periodista muy reconocido allí en España, muy reconocido, un hombre comprometido con sus ideas, una persona que dice lo que piensa, algo bastante poco habitual en los grandes medios de comunicación. Ustedes ya lo han visto a través de los grandes medios de comunicación, de las televisiones, opinando muy fuerte sobre la geopolítica mundial. Y como decía, con sus ideas, que son respetadas y que yo respeto muchísimo, y que después de mucho insistirle logré que me dedicara un tiempo para compartir con ustedes. Así que es un placer hoy saludar al amigo José Miguel Villarroya. ¿Qué José. tal, Ariel? Encantado de estar contigo. Bueno, más que suplicar, el problema son mis agendas. Exactamente, exactamente. No porque no quiera estar con nadie. El problema es he aprovechado que tengo he tenido un par de semanas un poco sin mucho fútbol, aunque siempre hay fútbol porque hay Exacto. selecciones y demás, pero bueno, que tengo unos ratos más libres porque ya dentro de 2 semanas empieza Champions, empieza el lío y voy a estar otra vez desaparecido en combate para la gente. Bueno, Exactamente, Miguel, José. Por eso la primera pregunta que te queremos hacer, yo sé que está la guerra en Ucrania, está Putin con Xi Jinping y Biden y la guerra atómica y todo, pero lo más importante, ¿Messi vuelve al Barça? ah, pues a ver, no digo que sea imposible, porque imposible en la vida hay pocas cosas más salvarse de la muerte, pero lo veo improbable porque el Barcelona tiene muchos problemas económicos para poder pagar la ficha de Messi. Tendría que ser que Messi viniera casi gratis a jugar. Y aparte, ya hoy el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya ha rebajado un poco bastante el suflé de que parecía estos días que iba a venir. Porque claro, el problema que tiene Barcelona es que tiene que reducir la masa salarial en 200 millones de aquí al 30 de junio para que pueda fichar en el mercado de verano. Y además tiene el problema de que en estos momentos no puede inscribir ni a Gavi, que es una figura emergente del fútbol, no del Barça, sino del fútbol español, a Araujo, que lo conocéis bien en Uruguay, pero los uruguayos lo conocen bien, tampoco lo puede inscribir, ni a Christensen, ni a Sergio Roberto, y no puede hacer renovaciones de algunos jugadores que se termina contrato ahora, con lo cual si no mejora, y aparte que iban a arreglar lo del Spy Barça, que se llama, que es el arreglo del estadio del Nou Camp y adyacente, parece ser que mañana hay una junta para hablar de esto y que van a decidir que no pueden. Esto es lo que se rumorea porque no hay dinero, además les han puesto unos intereses muy altos. Y luego está el tema del caso Negreira, que está por ahí merodeando, que está generando mucho angustia en patrocinadores y en inversores del Barcelona porque la sombra de una posible sanción de la UEFA para no jugar la Champions la temporada que viene cada vez es más, está tapando más el panorama del Barça, con lo cual yo diría todo es posible, ¿eh? Yo no quiero afirmar nada, pero creo que está muy complicado de que Messi llegue al Barcelona. Otra cosa es que Exactamente. Messi quiera venir, porque evidentemente creo que en el PSG ni está bien, ni los cataríes están bien con él, y entonces veremos qué pasa, pero a estas alturas hoy el Barcelona no puede pagar a Messi. Esto sí que es una realidad, y entonces a partir de ahí ya lo que pueda pasar, ya esto es otro tema. Pero aparte de la Liga de Fútbol Profesional Española, tiene unas normas de tope salarial muy Claro. estrictas y el Barcelona se las está pasando en este momento, es decir, por eso tiene que
reducir 200 millones de masa salarial de aquí al 30 de junio para que el mercado de verano pueda inscribir jugadores. Ahora, José, primero no les dije a los amigos, discúlpame, no, en la introducción, José Miguel es un experto periodista deportivo, es alguien que ha destacado y sigue, digamos, destacando en el ámbito deportivo. José, ¿a ti qué te ha parecido esa silbatina allí del PSG contra Messi la semana pasada, al final del partido? Bueno, a ver, el tema es que el PSG fichó a Messi para ganar la Champions. Y Messi no ha sido determinante en ninguna de las dos temporadas que ha estado para ganar la Champions. Estuvo mal la temporada pasada contra el Real Madrid, Claro. incluso falló el penalti, bueno, se lo paró Courtois, que hubiera podido poner un 2-0 en el partido de ida y lo hubiese hecho más complicado al Real Madrid. Y en el partido de ahora de octavos contra el Bayern, verdaderamente Messi es que ni ha aparecido. Entonces, claro, si le han fichado un jugador de la talla de Messi para que sea determinante, pues claro, el PSG la Liga la gana sin Messi, ¿no? La ha ganado sin Messi, no hace falta que esté Messi para ganar la Liga Francesa. Claro. Pero lo han fichado para que gane la Champions. Si no ha sido determinante en Champions, a ver, el Bayern y el Madrid te pueden eliminar, esto no... Pero claro, esperas que Messi como mínimo tenga un papel más o menos importante. Claro, si Messi ha pasado de puntilla, cosa que llevaba bastante tiempo en el Barça, también en Champions, pasando de puntilla, pues es normal. Yo ahora termina contrato, creo que el PSG está por la labor de reducir también masa salarial, los cataríes están en proceso de compra del Manchester United, creo que el PSG lo van a ir dejando, han puesto ya a la venta el 25% de las acciones del club, por lo tanto creo que igual el tema es que van a ir reduciendo inversiones y supongo que si Messi tiene unas pretensiones muy altas a nivel económico, pues le dirán que no le renuevan, porque antes del Mundial estaba prácticamente cerrado el tema, o eso se decía, que cuando volvieran del Mundial se cerraría el tema de la renovación, pero después del Mundial se paró un poco y ahora desde la eliminación de la Champions el tema está muy parado. Pues veremos qué pasa con todo este tema. Pues también está el tema Mbappé dando vueltas por ahí, todo Claro. está en lío, entonces veremos. Si quieren Claro. quedarse a Mbappé, pues entonces imagino que Neymar y Messi caerán. Pasa que el problema de Messi es que en principio tampoco es que tenga muchas ofertas para salir de ahí, porque se hablaba de la MLS, por ahora no tiene ninguna oferta de la MLS. Se hablaba de un equipo, del equipo rival de Arabia Saudí, donde está Al Nasser, que es donde juega Cristiano Ronaldo, y se hablaba del Al Hilal, que es el equipo que sería como Madrid-Barcelona, para entendernos. Sería el equipo rival del Al Nasser para fichar a Messi, también con un contrato millonario y tal, pero esto también parece que se ha caído o que por ahora no está. Bueno, Sí, pues también se hablaba de que volviera a Argentina, pero claro, en Argentina no le pueden pagar lo que cobra. Esto, desde no, luego, ¿no? no. Mira, yo viví unos años últimamente en los Estados Unidos y allí en Miami, Beckham decía que lo quería a Messi para su nuevo estadio allí en el Miami y Sí, se demás. hablaba del Inter Miami, que es el El equipo Inter de Miami. David Beckham, Sí, pero a ver, claro, también igual estamos en el mes de marzo, ¿no? claro. Ya casi abril. Claro, el mercado se abre al 1 de julio, ¿no? Entonces igual los equipos están esperando a ver cómo terminan las temporadas, a ver si hay patrocinadores, a ver qué jugadores quedan un poco libres, es decir, siempre hay movimientos, tampoco hay que ahora igual las cosas parecen negras y luego se ponen blancas. Claro, Pero claro. yo en lo del Barcelona, salvo cambio muy radical, lo veo muy complicado que pueda venir. Eso sí que lo veo muy complicado. Y si ya Laporta ha bajado el suflé, es porque no lo ve, porque este hombre que le gusta salir siempre a presumir y todas estas cosas, lo veo complicado que venga. Bien, bien. Bueno, José Miguel, no quería
perder la oportunidad de hacerte estas preguntas No, no pasa nada. de No, aficionado, uno, porque tú uno cuando es periodista deportivo ya sabe que tiene que hablar sí, siempre de deporte, porque sí, el sí. deporte y el fútbol, fíjate, ya Bill Shankly decía, ¿no?, que el fútbol no es cuestión de vida o muerte, es algo más, ¿no? No, pero El es una entrenador del pasión. Liverpool, y también dijo que el fútbol era lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Por lo tanto, el fútbol es normal que la gente mueve pasiones, Sí, mueve sí, mucho mucho, dinero, pero sí, también mueve pasiones y ahí es normal que la gente pues te pregunte, y más cuando se están acabando ya las temporadas, que queda poco, exactamente, y empieza el exactamente. mercado de fichajes, pues la gente un poco quiere saber si algún jugador va a ir a un equipo o va a ir a otro. Esto Claro, no claro, pasa nada. claro. No Bueno, me molesta en absoluto, es parte de mi perfecto. trabajo y ya está. Allí estamos. José, Miguel, el tema es obviamente la geopolítica, el tema de esta guerra que nos ha planteado, nos ha confrontado a una realidad insólita. Eh, quiero preguntarte, ¿qué está pasando con Europa? Explícanos a quienes hemos pasado gran parte de nuestra vida allí, a los que estamos en América Latina, en Hispanoamérica, ¿qué está pasando con Europa y especialmente qué está pasando con España? Esa España que, mira, seguramente, no sé si tú estuviste allí, pero yo estuve en una manifestación, yo creo que fue el año 1986 o 87, en la que España estaba en el debate, el plebiscito si ingresaba o no a la OTAN, y había millones de personas, éramos yo creo que 1 millón de personas allí en Sí, Cibeles, pero ganó el sí, diciendo no a la OTAN. ¿Qué ha pasado? pero ganó el sí a la OTAN, eso la gente no se olvide. Bueno, a ver, Europa. Bueno, Europa está haciendo un seguidismo total de lo que marca Estados Unidos. Bueno, ahí se juntan muchas cosas. Por un lado, están los países de la Europa Oriental, especialmente Polonia y los países bálticos, que odian a Rusia, es decir, odian a Rusia. Es un odio atávico, perdón, Sí, ya del siglo XIX, es decir, que por lo tanto ahí hay un odio atávico. Y estos, pues, digamos que van por su lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cuando hablamos de Europa, sí, supongo nos referimos a lo que es la Europa occidental, ¿no? Lo que exacto. era la antigua Unión Europea o mercado común. Bueno, yo creo que hay un seguidismo, primero hay un seguidismo total a los que marca Estados Unidos. Creo que también hay políticos muy mediocres, por ejemplo, Olaf Scholz, el canciller alemán, pues, hombre, yo que soy de, muy de izquierda, pues al final ya echas a veces de menos a Angela Merkel, ¿no?, en algunos discursos, ¿no? Sí. Y por lo menos tener un poco de dignidad alemana, ¿no?, que no la tiene. Y yo creo que se juntan dos cosas. Por un lado, es decir, un peloterismo y una mediocridad absoluta de lo que busca de Estados Unidos, siguiendo a Estados Unidos, con unos Estados Unidos que evidentemente le conviene, le interesa una Europa que económicamente sea dependiente de él, porque evidentemente la guerra que viene o que ya está, aparte de la de Ucrania, es la guerra económica, comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, y por lo tanto ahí hay un mercado. Europa es el mercado, ¿no? Es verdad que luego está el mercado africano, el mercado asiático, pero el mercado europeo mueve todavía muchos millones, es decir, porque son los países más desarrollados, donde sobre todo el tema tecnológico es más necesario, y ahí hay un interés. Pero bueno, este señor que pones aquí, aparte de Klaus Schwab, el presidente del foro de Davos, yo creo que va por otro lado. Es decir, hay esto, Estados Unidos, que se mueve para tener a Europa controlada y que sea un mercado que él controle en su guerra con China. Pero claro, luego tú podrías decir, bueno, pero los presidentes europeos deberían pensar, ¿no?, en su país, sus pueblos, y no sé qué. Y aquí va la segunda derivada. Yo creo que la segunda derivada también va los planes del Foro Davos y la Agenda 2030, que pasa por un replanteamiento total y absoluto de la sociedad, del modelo de sociedad que como conocemos hasta ahora, y que para lograr ese modelo de sociedad hay que pasar por un empobrecimiento general de la población. Y entonces se utiliza la guerra, igual que se utilizó la pandemia, con
unas medidas que muchas de ellas de la pandemia no tenían ningún sentido desde el punto de vista sanitario, pero sí que económicamente y socialmente tenían un objetivo que ya se ha cumplido, ¿no? Porque en España ya hemos entrado en el rollo del teletrabajo, la teleasistencia médica, la teleasistencia en la administración pública, el derribo de lo poco que queda, de lo poco que va quedando de todo el sector público, tanto en sanidad, educación, etcétera, etcétera, servicios sociales, etcétera, la cierre de quiebras de locales, de tiendas y demás, y de pisos, que los han comprado fondos buitres, muchos de ellos estadounidenses, como BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera. Y esto pasa por, evidentemente, un empobrecimiento de la población. Esto se aplica en Europa Occidental, porque Europa Oriental, una vez cayó el comunismo, allí ya se aplicó la doctrina del shock, que decía Susan Sontag en su libro, ¿no? El capitalismo salvaje, puro y duro. Pero aquí todavía en Europa Occidental, sobre todo en los países como Francia, España, Italia, Alemania, aunque ya muy reducidos, todavía quedan toda una serie de derechos sociales de un estado del bienestar menguante, pero todavía queda un estado del bienestar, los países escandinavos también, etcétera, y esto es una bomba, un torpedo a la línea de flotación de los derechos sociales y de lo que queda del estado del bienestar, porque cada vez queda menos, ¿no? Y entonces se utiliza la guerra como excusa, es decir, la guerra ya les va bien, que esté siendo larga, como excusa para aplicar toda una serie de medidas económicas que no tienen nada que ver con la guerra, ¿no? Porque si tú pones una sanción a Rusia y ves que afecta más a tu población que a Rusia, pues la quitas, ¿no? En cambio, no, se sigue aplicando y se aplican más. Y esto que está llevando a un empobrecimiento de la población a nivel europeo. Entonces, para paliar este empobrecimiento y demás, pues se saca los comodines de la gente vive muchos años, no se pueden pagar las pensiones, como está pasando en Francia, ¿no? Hay que subir la edad de jubilación. Los franceses se la suben a 64, pero nosotros la tenemos a 67. En España la quieren poner a 70. Lo cual, pues decir que aún en Francia podemos dar con un canto los dientes. Bueno, este es el tema. Yo creo que todo forma parte de un plan. Es decir, que se va desarrollando paulatinamente. Igual no se cumple en el 2030. Pues la agenda ponía 2030, pero bueno, esto va camino de eso, va camino por todo el tema también de cambios de la agricultura, todo el tema de la agricultura transgénica, todo este tema de la izquierda woke, esto de la lucha de género, etcétera, etcétera. Claro, todos son, digamos, discursos que, hombre, tú no puedes estar de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo que la gente tenga la orientación sexual que quiera tener y que se le tenga respeto y no se le pegue una paliza por la calle y tenga derecho a su trabajo, y etcétera. Pero claro, cuando se elimina digamos, la lucha por los derechos sociales, los derechos laborales, y pasamos que lo revolucionario o lo progresista, porque a revolucionario les asusta, bueno, lo progresista es la defensa solamente de los derechos de unos colectivos, que luego encima tampoco los cumplen, porque derechos colectivos si son ricos, porque si son pobres les importa un pepino los derechos de estos colectivos, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, es decir, yo creo que en Europa está en eso, no está en otra cosa. Estados Unidos evidentemente está en otro tema, porque Estados Unidos ya la población la tiene empobrecida al máximo, entonces ya Estados Unidos está en otro tema. Estados Unidos está en su guerra por mantener el mundo unipolar, por mantener la hegemonía. Yo creo que ellos ya dan por perdido la hegemonía en el tecnológico. Entonces lo que están manteniendo es por lo menos mantener unos mercados que sean digamos que sean suyos, y en este caso sí que entra Europa y algún país de Latinoamérica, lo cual Latinoamérica ya también se le está escapando por ahí con inversiones de China, pero bueno, mantener eso ahí. Y bueno, no es descartable porque los imperios nunca mueren tranquilamente, mueren matando, ¿no? Normalmente sí terminan muriendo, porque a veces no mueren. Sí, Entonces, sí. bueno, yo creo que Estados Unidos lo que no va a ir es a una guerra directa, lo que irá metiendo son guerras indirectas, ¿no? Yo creo
a Rusia le ha metido la guerra de Ucrania para desgastar. Veremos que China, si el tema Taiwán o cómo le va buscando la cosquilla para una guerra, sin entrar él directamente a la guerra, que arme al otro país o lo que sea, pero claro, ya la tiene ahí tal, porque evidentemente parte de lo que es la guerra tecnológica, conflicto tecnológico, yo creo que Estados Unidos, si no lo tiene perdido, poco le falta, ¿no? Y ya, Frente a China, dices tú. contra China, sí, la tecnología contra China. Sí. A ver, a Estados Unidos, Rusia le importa un pepino, vamos a decir, Claro. Rusia no es su enemigo, vamos a entender, es decir, porque Rusia es más un poder regional, es decir, va a ser una potencia militar que tiene armamento nuclear, eso sí, pero Rusia es una potencia, es decir, económicamente no tiene el peso que tiene China y es más una especie regional. Es decir, lo que pasa es que es regional en Europa. ¿Por qué? Porque tiene influencia en Europa, no solamente por el tema militar, sino por el tema de los recursos naturales, porque las economías europeas, sobre todo las de Centro Europa y fundamentalmente la alemana, funcionaban porque Rusia le vendía el gas muy barato. Y entonces Alemania, que su riqueza la saca de la exportación de bienes de consumo, los sacaban muy baratos porque los costes de producción de la energía le costaban muy baratos. Ahora ya empieza a tener problemas, porque como está comprando gas a Estados Unidos, que es mucho más caro, no puede vender tan barato y ya no puede competir con otros productos de otros países europeos, por ejemplo España, que como se lo traemos de Argelia todavía, nos sale más barato, o ya por no hablar de China o del sudeste asiático. Con lo cual ya han hablado que la economía alemana ha entrado en recesión, hay empresas importantes alemanas de automoción como Volkswagen o Mercedes, sí, lo demás, que sí, han tenido que ir parando parte de las factorías porque no pueden pagar esto, y veremos qué pasa con Alemania. Entonces, este es un problema. Entonces ahí, evidentemente, a Estados Unidos sí que le interesa esa guerra con Rusia, porque convierte a Alemania en un país totalmente dependiente de él. Lo que pasa es que, claro, él mira más allá, Estados Unidos, mira más allá. Entonces, claro, en caso de una confrontación, hombre, yo no digo directa, porque yo creo que no se atrevería. Estados Unidos creo que ha aprendido la lección de no meterse en guerras porque normalmente las pierde, o cuando entra a última hora, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ya están muy, muy avanzadas las guerras, pero ya meterse en una guerra directa hace mucho tiempo que no entra, ¿no? Metiéndose en guerras indirectas, aunque luego envíe tropas y tal, pero bueno, exacto. Ahora son raros. Guerras indirectas. Entonces, la razón con Rusia es que lo que piensa o cree es que Rusia podría apoyar a China en caso de que China se viera envuelta en una guerra o demás. Y ahí, pues claro, si Rusia está debilitada, porque el objetivo final de la derrota rusa es la desmembración de Rusia, como se hizo con la URSS. Es decir, la URSS se desmembró y ahora la idea es desmembrar a Rusia en pequeñas repúblicas bananeras, como se dice aquí en España, claro, y que sean fácilmente manipulables y controlables, ¿no? Entonces, esta es la idea. Pensando primero por un interés, porque a esas repúblicas, muchas de ellas tendrían recursos naturales de gas, petróleo, zinc, mercurio, etcétera, que le iría bien a Estados Unidos, ahí metería la mano para sacarlas, pero fundamentalmente también porque eso impediría que China pudiera tener un posible aliado en caso de una confrontación, si no directa, pero sí indirecta con Estados Unidos, ¿no? Ahora, dime una cosa, José, son raros estos anglosajones, y los meto allí a los ingleses y a los norteamericanos, porque realmente Europa desde la Segunda Guerra Mundial es el aliado más fiel, es el perrito más fiel de los Estados Unidos. Y con esto, en base a lo que tú has descrito, Europa va a quedar muy, muy complicada económicamente, socialmente, su economía prácticamente quebrada. Estabas hablando de Alemania, pero en todo el resto de Europa pasa lo mismo. ¿Por qué esta reacción de una cultura, los anglosajones, que matan a sus mejores aliados? Bueno, a ver, los americanos, a ver,
son verdad que son hijos de los británicos, pero bueno, parte de los americanos, porque América se ha formado con mucha gente que ha venido de muchos sitios y hoy prácticamente hay casi más hispanos que británicos, ¿no? que anglos, ¿no? Los americanos funcionan, digamos, lo que les ha quedado a los americanos de los ingleses o de los británicos es ese sentido más práctico. Los británicos son muy prácticos, ¿no? Entonces sí que les ha quedado ese sentido de, bueno, yo utilizo a la gente mientras me sirve, cuando no me sirve, pues fuera. Pero vamos a decir, los ingleses, los británicos a lo largo de su historia, tampoco es que hayan tenido muchos aliados. No los han buscado, ¿eh? Es decir, ellos Claro. han buscado aliados en el sentido de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, es decir, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, antes de ellas, sobre todo la primera, la segunda fue ya más a última hora, pero en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, si ellos hacen una alianza con Francia, que también es una alianza muy sui generis, porque tampoco es una alianza total y tal, pero bueno, vamos a decir que es una alianza, ¿eh? Es más por miedo a Alemania, porque Alemania económicamente le estaba comiendo la tostada. Es decir, porque las colonias, los dominios, que se llama, porque el Imperio Británico tenía colonias, unas cosas eran los dominios blancos, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, que tenían prácticamente un autogobierno, siempre que te reconocían al rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra como la cabeza visible y se consideraban miembros del imperio, que no luego las otras colonias, que eran colonias directas, como las colonias africanas, pero bueno, es que ya en los dominios y demás, Alemania hacía más comercio que Gran Bretaña. Claro. Y Gran Bretaña estaba llena de productos que ponían Made in Germany. Y ya había libros apocalípticos en Gran Bretaña en el año 1906, 1907, 1910, diciendo que, claro, que Alemania se iba a comer el mundo, que Inglaterra iba a desaparecer del mapa. Por lo tanto, es decir, aparte de luego de que los alemanes hicieran cosas como construir una marina de guerra que en principio iba contra Gran Bretaña y demás, los ingleses fundamentalmente salían con Francia y con Rusia, aunque sí que con Rusia es verdad, de una manera más, todavía aún más subgéneris que con Francia, por miedo a Alemania. Entonces, a ver, una vez desaparece Alemania, porque ganan la Primera Guerra Mundial y Alemania desaparece como potencia, ellos se desentienden bastante. Y es más, incluso defienden a Alemania en determinadas cosas frente al revanchismo francés, porque ellos, la idea de que Gran Bretaña ha tenido siempre es que en el continente, lo que ellos llaman el continente, porque ellos se consideran por encima de todo Dios, y entonces se considera al continente, que es Europa, ellos lo que no quieren es que haya una potencia dominante terrestre en el continente. Entonces, una vez desaparece el peligro alemán, ellos lo que no quieren es que Francia se convierta en una potencia dominante, porque entonces también igual podría ir contra ellos, ¿no? Y por lo tanto ellos le paran los pies a Francia en algunas cosas y defienden a Alemania, ¿no? Por lo tanto han funcionado así. Es decir, entonces lo que pasa es que ellos al acabar la Segunda Guerra Mundial son conscientes de que ya no son nadie. Exacto. Y Exactamente. entonces si son alguien es porque son los mejores aliados de Estados Unidos. Y entonces ellos han sido siempre los más pelotas. Pero no los pelotas, porque ellos siempre han mantenido su postura. Hay otros gobiernos más pelotas, es decir, Alemania, la República Federal Alemana ha sido más pelota y más seguidista en muchas cosas que ellos. Ellos al final sí están de acuerdo con Estados Unidos, pero manteniendo un poco su independencia en algunas cosas, ¿no? Bueno, Alemania Entonces, tiene, sí, entonces, claro, a Gran Bretaña lo que pase a Europa le importa, hombre, no que le importe nada, porque está Europa, aunque ellos hayan salido de la Unión Europea, siguen haciendo mucho negocio, las empresas británicas siguen haciendo mucho negocio con Europa. Entonces, si Europa se va a parragar, pues también ellos, que también tienen muchos problemas ahora, hay muchas huelgas, mucha situación, muchas desigualdades sociales, muchos problemas, pero ellos tampoco se van a preocupar mucho. Es decir, ellos
desde que se han ido sobre todo de la Unión Europea, ellos toman las decisiones por su cuenta, que ya lo hacían antes, tampoco es nada nuevo, pero aún tenían la vergüenza de ir a los consejos de Europa y según cómo, pues bueno, ahora ya no están, pues hacen lo que les da la gana. Ellos van por libres y ellos van a Sí, buscar su negocio. Entonces ellos entienden que apoyando ahí a Estados Unidos, pues sacarán beneficio cuando termine la guerra, de la reconstrucción de Ucrania o de lo que sea, y ahí están. Pero lo que sí están, y ahí coinciden con todos, es al empobrecimiento de Europa, incluida Gran Bretaña. incluida, exactamente. Incluida Gran Bretaña. Es decir, Sí, porque sí, sí. esto está por encima de lo que es la guerra. Estos son, ya sé que hay gente que dice que son teorías conspiranoicas, pero no que son, es que tú te lees la Agenda 2030 o lo que dice el Foro de Davos y se empieza a aplicar punto por punto y se van cumpliendo todo lo que dicen. Por lo Exacto, tanto, esto está por encima, incluso por encima de la discusión geopolítica de lo que hablamos. ¿Sí? Porque exacto. luego la geopolítica, a ver, es evidente, pero cada cual luego busca sacar su beneficio. Y aunque Gran Sí, Bretaña está al lado de Estados Unidos, es evidente que Gran Bretaña también quiere sacar su beneficio, ¿no? Ahí sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va buscando y cada uno según su potencial. Claro, es sí, decir, Gran sí. Bretaña tiene más potencial que Bélgica en decir las cosas. Por lo menos aunque sea por referente del Imperio Británico y todas estas cosas, pues tiene más importancia que otro país. Pero claro, aquí cada uno está moviendo su papel, su momento. Y claro, la entrada ahora de China, que estaba un poco apartada por el tema del COVID, esto ha un poco destartalado, que se dice aquí en España, el tablero, ¿no? Se ha puesto a todos muy nerviosos. Claro, bueno, que acabará esto de del decálogo, las medidas de paz que ha puesto Xi Jinping encima de la mesa. Sí. Bueno, veremos si esto ya es otro tema. José, hay un aspecto que está creciendo, un sentimiento, una sensación que está creciendo en América Latina con respecto a Europa en general y si estamos, claro, con respecto a España en particular. Y es que durante 70 años los líderes europeos de cualquiera de los partidos políticos dominantes o más importantes irradiaban hacia el mundo discursos de muchísima tolerancia, de respeto, de buena convivencia, de respeto de los derechos humanos, de la tolerancia ante las personas que pensaban diferente, la libertad de prensa, en fin, que se habían enterrado, daba la sensación, los viejos demonios que habían habitado a Europa, por lo menos en el siglo XIX, siglo XVIII, de confrontación y guerras. Entonces se había dejado de lado el militarismo, incluso en Alemania, como tú mismo lo dices, y resultó ser que en 15 días, desde el 24 de febrero del 2022 al mes siguiente, todo ese decálogo de enanos fascistas que se habían, no sé, habían desaparecido, se habían muerto, resultó que estaban, daba la sensación, o mirado desde América Latina, de que en realidad no habían muerto, que estaban en un placar encerrados esos demonios y que bastó para que los medios de prensa, sobre todo las agencias de prensa, las grandes agencias internacionales, empezaran con la rusofobia y la locura y todos esos demonios volvieran a reaparecer en Europa. ¿Qué pasó? ¿Que estaban allí, volvieron, nos engañaron, estos muchachos nos engañaron durante los últimos, no sé, 30, 40 años, nos vendieron un humo, y incluso la chica esta, Greta Thunberg, muy de protección del medio ambiente, ahora ha desaparecido el tema del medio ambiente, Alemania vuelve a encender sus centrales a carbón, en fin, ¿qué pasó con esa Europa? ¿Era humo? Tú que tienes una visión, yo sé que muy crítica con tu continente. Es que los fantasmas nunca se habían ido, estaban ahí. Estaban Otra allí. cosa es que se estuviera en una habitación, tampoco estaban en una habitación escondidos, es decir, se veían. A ver, yo creo que el tema ecológico saldrá otra vez, bueno, ya va saliendo, ¿no? Ahora nos están viendo lo de la ciudad de 15 minutos, que en el fondo es una ciudad donde vamos a estar controlados todos por miles de cámaras vigilando a ver lo que hacemos y dejamos de hacer,
con el móvil para ver qué es lo que miramos y qué tiendas compramos, etcétera, etcétera. Con el rollo del coche eléctrico. Otra cosa es que a la niña, que yo llamo Pipi Calzas Largas, porque era una serie de televisión que daban, que mediante de su país, de Suecia, y tal, pues la hayan quitado de en medio. Algún rato la van sacando, tampoco, lo que Sí. pasa es verdad que sale menos que antes, pero bueno, esto de que salga una persona y de golpe desaparezca, esto en el sistema capitalista es muy... tú en ese momento vales, ya dentro de 5 minutos, si no me interesa, te vas fuera. Y así no hay mucho problema, pero el rollo de la agenda ecológica sigue en marcha. Bueno, lo que pasa es que, claro, Alemania se ha encontrado con el problema de que si cierra el gas, si lo cerraba totalmente, pues no es que ya la Volkswagen o la Mercedes iba a tener que parar algún taller, no, es que tenía que cerrar directamente, y entonces te encontrabas con aquellos discursos que decía Hitler, ¿no? De 8 millones de parados están detrás mío, ¿no? Claro, este es el problema. Entonces, bueno, pues ha hecho una moratoria que dicen y tal. Pero estos rollos de, a ver, los nazis nunca se fueron. Los nazis estaban... A ver, los nazis... También hay que tener presente que los nazis no vinieron con un ovni y los nazis estaba, es decir, la gente se hizo nazi porque, a ver, ya interiormente muchas de las cosas que decían los nazis ya se las creían. Entonces, por lo tanto, las cosas, y además eso de la desnazificación en la Europa, en Alemania Occidental, eso ha sido otro de los mitos fundacionales de la gran mentira europea. Y se le hizo los juicios de Nuremberg a los capitostes del régimen, porque claro, ya había sido muy impresentable que Goering se hubiera presentado a las elecciones, ¿no? Pero poco más, es decir, luego sí, a un jefe de campo de concentración o tal, pero los que no, incluso los de juicio de Nuremberg, que no lo juzgaron de muerte, sino a penas de prisión, prácticamente sacando Rudolf Hess, que encima fue el que menos estuvo en el rollo, porque en el 40 se fue para Gran Bretaña, o el 41, que estuvo hasta que se murió en Spandau. El resto salieron todos al cabo de 12 años, algunos 15 años, es decir. Y, por ejemplo, el ejército alemán, que es un tema de los que yo más conozco, el tema de historia, la mayoría de los generales y miembros de Estado Mayor del Bundeswehr, que se creó en los años 50, habían sido militares con Hitler. Algunos de ellos del círculo de Hitler. No decían, no, que mira, era un señor que era capitán o teniente y ahora aquí le hemos nombrado general. No. Algunos generales, por ejemplo, Adolf Heusinger, que luego fue uno de los capitostes de la OTAN. Este señor fue el segundo jefe de Estado Mayor de la época con Hitler, es decir, primero con Frank Halder, luego con Kurt Seidler, que eran los jefes de Estado Mayor, y fue segundo jefe de Estado Mayor desde el año 38 hasta el año 44. Es decir, que era un señor que estaba en el círculo de Hitler, ¿no? Es decir, que, y como y bueno, si es Reinhard Gehlen, que era el jefe del Estado Mayor alemán de información sobre el Frente del este señor fue el que le pasó toda la información secreta con todos los agentes comunistas, todos los comunistas, la operación Arlequín a los estadounidenses. Este señor se lo llevaron a Estados Unidos, estuvo preso 4 días en Estados Unidos, volvió a Alemania y fue el fundador del Bundesnachrichtendienst, es decir, servicio de información para la gente no entere, servicio secreto de la República Federal Alemana, que todavía existe, lo fundó. Bueno, el primer jefe fue Reinhard Gehlen, que era un general del ejército, que era el jefe del espionaje o del servicio de información del Estado Mayor para el Frente del Este, que además tenía todas las fichas de todos los agentes comunistas y demás. Y utilizaron las ficheros de las SS y de la Gestapo, y los primeros agentes que tuvo el Bundesnachrichtendienst eran agentes de las SS y de la Gestapo. Es decir, que por lo tanto ese no se fue nadie.
Entonces, bueno, ahí está. Entonces, lo de la rusofobia, bueno, esto lo han creado. Es decir, a ver, la gente, ¿por qué? Porque aquí los primeros días, ahora ya no, ahora ya el tema de la guerra es un tema que aparece ya en la noticia número 7, número 8 de los noticiarios, ¿no? Pero los primeros días, que era un masacre continua, claro, era imágenes pues de una abuelita que está ahí medio muerta, que la sacan de no sé dónde, un niño que está llorando porque se ha quedado sin matado a su padre o han bombardeado su casa. Claro, crearon toda una serie no, emocionalmente, la gente que no, claro, la gran mayoría de la gente no sabe ni lo que pasaba en el Donbass, ni en el lugar, ni, la gente no se entera. Tampoco decían nada los noticiarios, la gente no. Entonces, claro, el impacto, digamos, emocional, porque el sistema lo que va es a buscar eh, el aspecto emocional. Y luego, a partir de ahí, claro, si tú no sabes nada y de golpe enchufas la tele y ves allí un montón de muertos, pues muchas imágenes de las que sacaban precisamente eran de bombardeos israelíes contra los palestinos. Pues, claro, te ponen ahí un montón de gente esparramada allí, muerta y unas casas derruidas. Y entonces, estos son una matanza de los rusos que han disparado a no sé dónde y no sé cuánto. Claro, la gente normal, pues entonces allí había, claro, un impacto emocional importante y entonces pues, claro, mucha gente pues de entrada pues se puso al lado de Ucrania y demás. Y los que defendíamos Rusia pues teníamos muchos problemas porque éramos insultados, etcétera, etcétera, que defendíamos un asesino, bla, 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 bla. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que la guerra ha durado más, no sé si estaba previsto que durase lo que dura, lo que está durando, etcétera, y que las consecuencias de la guerra para el bolsillo de la gente empiezan ya, han empezado, digamos, a la gente a erosionar. Y la gente ya empieza a estar un poco harta de que le digan que el pan en España sube por culpa de Putin, ¿no? Y entonces tú que has vivido en España y sabes que España es un país un poco de cachondeo, ¿no? Y que enseguida hacemos cachondeo de todo, cuando vamos a comprar, que vas a comprar una semana y a la siguiente está todo más caro, pues ya decimos, mira, Putin nos ha subido los precios, ¿no? Pero en plan, tú sabes, de cachondeo. Entonces, cada vez es más difícil que mantengan el discurso. Entonces, de tanto en tanto, pues sí, claro, te meten a lo mejor, pues ahora lo que han dicho, ¿no? De que si Putin ha secuestrado a niños para llevárselos para allá y tal, pero que tampoco ha calado mucho el discurso este, porque al final la gente tampoco es, yo creo que esto va más para consumo interno, porque evidentemente no va a ir nadie a Moscú a detener a Putin, sino que esto es, yo creo, un aviso navegante, porque claro, si Putin está juzgado y condenado por crímenes a la humanidad, si tú defiendes determinadas cosas, no todo, porque hay cosas que de Rusia que tú puedes defender y no te pueden acusar de ello, pero según lo que tú defiendas de Putin, etcétera, pues te pueden acusar de estar haciendo proselitismo de crímenes de guerra y por lo tanto ser acusado de criminal de guerra o de, digamos, defender o anunciar cosas que son como crímenes de guerra. Yo creo que lo de Putin en el Comité Penal Internacional este, que encima Estados Unidos ni lo reconoce, pues es más de consumo interno para tener ellos, decirle a determinada gente, cuidado con lo que decís, que esto os podemos acusar de esto. Va más por ahí que por otra cosa. Y Yo bueno, te, mientras estamos, entonces yo creo que ya la gente, y se está viendo por ejemplo en Francia o en otros países, que la gente ya no se traga los rollos, es decir, ya la gente sale y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado y ya está. Y bueno, en España me has preguntado a micrófono cerrado, no sé si me quieres preguntar para que la gente ahora lo escuche, y sobre el tema de España y hablaremos un poco de España. ¿Cómo está? exacto, sí, sí, sí. Es curioso porque realmente el continente parece muy convulsionado, muy dado vuelta con lo que uno esperaba de ese continente, ¿no? Eh,
Dime una cosa, yo te he escuchado a ti decir, siempre en esta misma dirección, que la democracia burguesa, que el votar, el hecho, el gesto de ir a votar una vez cada 4 años, cada 5 años, o depende en cada país, en realidad es casi como una ficción. ¿Tú qué piensas hoy de la democracia europea, donde tienes un Macron que era el empleado de los Rothschild y que yo vivía en Francia y realmente nadie lo conocía, había sido ministro de Finanzas, pero realmente nadie lo conocía, y de la noche a la mañana se convirtió este joven sin experiencia de ningún tipo en presidente de una potencia atómica. Alemania, ahí lo tienes a Scholz, tú decías que puedes extrañar a la Merkel, o con este joven de origen indio allí en Gran Bretaña. Pedrito Sánchez, digo Pedrito porque realmente no inspira ninguna autoridad, y lo lamento hablando del presidente del gobierno de tu país, pero ¿qué pasa con la democracia burguesa? ¿Realmente ha muerto? ¿Hay que cambiarla? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué piensas tú, José Miguel? A ver, yo aquí hablo desde el punto de vista ideológico. Yo no he creído nunca en la democracia burguesa. A mí la democracia burguesa me parece que es la superestructura ideológica en la que se mantiene un sistema económico de explotación y que sirve para mantener los privilegios de unos pocos sobre la gran mayoría de la población y la explotación de la mayoría de la población. Yo siempre he defendido y he estado de acuerdo con aquello que decía Marx en El Capital, es decir, que cada vez los gobiernos iban a ser más unos simples oficinas de gerencia de los grandes poderes. Yo digo los amos del cortijo, no tengo la gran capacidad de Marx y a veces pues a lo mejor sería más fácil diciendo los amos del cortijo y no sirven para otra cosa. A ver, yo creo que yo considero, cuando me dicen, yo creo que todos los partidos políticos, y hablo de España, pero puedo hablar de Francia, de Alemania, de Italia, de Gran Bretaña, es igual. Hablando del caso de España, no hay ningún partido en el Congreso de los Diputados español, ni el gobierno, ni la oposición, ni los que van a entrar, o los que quieran entrar, o los que quieran estar, que verdaderamente quiera cambiar nada. Y están al servicio todos de lo que están. Es decir, porque cuando alguien dice, no, que están los comunistas, bueno, sí es verdad, está el PC, pero bueno, el PC de ahora es un chiste. Si los verdaderos que fundaban el PC en los años 20 del siglo pasado levantan la cabeza y se vuelven a morir, volviendo como está el PC, o el Partido Comunista Francés, ¿no? Yo que conocía a Marché, si Marché levanta la cabeza y ve el pamplinas que tiene ahora de secretario general del Partido Comunista Francés, le da un patatús, un señor que critica a los manifestantes porque dice que queman containers, pues ya imagínate dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es donde estamos. Entonces yo considero, yo no digo a nadie lo que tiene que hacer, yo no entro ni salgo, la gente quiere ir a votar porque considera que se puede cambiar, o como mínimo que no entre porque es peor. Pero claro, la democracia burguesa te mete estos rollos, ¿no? Decir, mire, yo soy muy malo, pero es que viene es peor. Entonces tú dices, ¿por qué entra Macron? Bueno, mira, Macron entró de la misma manera que aquí crearon Podemos, es decir, Podemos no los conocía a nadie y de golpe parecía que, vamos, habían inventado la rueda, ¿no? Porque el sistema los crea. Entonces, en Francia lo tienen más fácil que en España, porque claro, en Francia las elecciones presidenciales son a doble vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya tienen la carta Marine Le Pen. Entonces, como queda Marine Le Pen siempre, pues Marine Le Pen siempre está ahí, ¿no? El diablo. Claro, es el diablo. Entonces lo tienen fácil. Claro, tú tienes a Marine Le Pen y tú tienes la monachita de Tarzán, ¿no? Tienes la monachita y Marine Le Pen. Pues claro, la gente, por miedo a que entre, porque ya le comen el tajo, Marine Le Pen nos va a poner a todos a cantar el cara al sol, si fuera el himno fascista español, ¿no? Y nos va a meter a todos en campos de concentración, no sé cuánto, es mentira. Entonces, Marine Le Pen no haría nada de otra parte del sistema, ¿no? Pero bueno, venden la moto. Entonces, Marine Le Pen, entonces claro, tú pones a Marine Le Pen y tú pones la monachita, pues la gente vota a la monachita, por miedo a que gane Marine Le Pen. Entonces, si tú te fijas, llevamos como 15 años que la película en Francia es la misma. Exactamente. Es decir, gana
O sea, incluso la primera vuelta la gana Marine Le Pen, en algunas ocasiones, gana Marine Le Pen la primera vuelta, ¡pum! Y entonces queda otro. Y entonces, como la gente es tonta, porque yo digo, no, no, es que soy tonto, yo tengo amigos franceses, digo, que soy tontos, porque os engañan cada vez la misma película. Entonces la gente va con la nariz tapada a votar a la monachita o a la escoba que pusieron una escoba ahí para que no esté Marine Le Pen. Y digo, no, no, si queréis cagaros el régimen, que no va a pasar nada, pero para por culo, con perdón de la expresión, vota a Marine Le Pen y hacer puñetas. Claro, porque es que si no van a estar tomando el pelo toda la vida. Porque claro, Macron ahora ya no se va a presentar, porque ya no puede. En Francia solo puede haber 2 legislaturas. Bueno, muy bien. Volverá a las elecciones presidenciales. Y volveremos a estar en la misma película. Ganará Le Pen la primera vuelta y será quien no sé, será Mélenchon, Malanchán, Pepito Pérez o el fantasma de Napoleón que aparezca por ahí, te pondrá pasará la vuelta con Marine Le Pen. Y todo el mundo, como borrego, porque hay que decirlo así, porque miedo, viene Le Pen, vamos todos a votar. Y luego votas a una persona que es un desastre, que no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues ya está. Esta es la película. En Francia lo tienen más fácil. Claro, España es más complicado porque no hay segunda vuelta, no hay nada. Pero claro, también está la misma película. No, es que es verdad, el PSOE es muy malo, ¿no? Los votantes de o gente que vota a PSOE o a Podemos. Oh, que son muy malos. Pero tú imagínate que viene el PP y Vox y dices, ¿y qué te va a hacer el PP y Vox que no hagan esto? Si hacen lo Claro, mismo. Si claro. haces lo mismo. Es que Vox nos va a meter a todos en la cárcel porque seamos de izquierda. No, Vox es parte del sistema, no te va a cambiar nada. No Mira va a Meloni en Italia. Claro, el mismo que Italia, la señora Meloni, que parecía que iba a venir Benito Mussolini con el faccio, la camisa negra. No, ¿y qué ha pasado? Nada, no, no, lo primero que dijo fue poner a Mario Draghi de asesor para hacer las políticas que le había mandado la Unión Europea y ni siquiera la política migratoria, únicamente ha tocado un poco las narices, un poquito, nada más, y rápidamente yo estoy con Zelensky, viva Ucrania, viva la OTAN, es decir, que es todo un cuento. Entonces la democracia burguesa no sirve para nada, votar no sirve para nada, si la gente piensa que votar va a cambiar, ahora, si yo he ido a votar, pero a votar yo meto la foto de Rosa Luxemburgo, de Carlos Marx, o para tocar las narices, ¿no? Bueno, pues ya últimamente ni eso, ya no, ni pierdo el tiempo. Es decir, no tiene ningún sentido, porque los que ganan en las elecciones de la democracia burguesa no son los partidos que se presentan, son gente que no se presentan, pero que mandan, que son los amos del cortijo. Esos, gane quien gane las elecciones, eso ya han ganado antes de empezar. Punto. Entonces, ¿qué quieres cambiar? Es decir, ¿me va a cambiar algo que ahora mañana entre Feijóo o entre no sé qué en el gobierno de España? No, hará lo mismo. En política exterior, lo mismo. A lo mejor hasta será más pelota que Pedro Sánchez, que es difícil, ¿eh? Pues ya más pelota que Pedro Sánchez es difícil. Pero a lo mejor hasta es más pelota. Y a nivel interno, ¿qué va a hacer? Si estos señores han hecho una reforma laboral que es un desastre para la clase trabajadora, entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, pero a la gente todavía hay mucha gente que le engañan con estos gobiernos. Entonces, votar pues no sirve para nada. Y cuando tú dices de Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez es un señor que no tiene ninguna ideología. Tiene una ideología, no yo, pero él no. Es decir, Sí. mi ideología soy yo. Y es, yo quiero ser presidente del gobierno, soy presidente del gobierno y a estar aquí lo que sea. Y entonces hará lo que sea. Y ahora se va a ver a Xi Jinping. Bueno, Sí. hombre, verdaderamente queda mejor, porque claro, el resto de líderes europeos están en la desastre más absoluto. Él va a coger la presidencia europea, bueno, España, entonces le toca a él por ser presidente de España, le toca la presidencia europea. Hombre, ahí, claro, se marca un tanto, porque Xi Jinping, pues claro, también tiene negocios en la Unión Europea, China, quiere saber cómo está la Unión Europea, quiere saber qué pasa, y ahí irá, pero irá de pedigüeño, porque, claro, el problema que tiene España con Xi Jinping, bueno, Xi Jinping y quien venga detrás de Xi Jinping, es que China tiene 6.000 millones de euros de deuda pública española. Claro, entonces, pues le está pasando un poco como a Estados Unidos, porque China se está quitando la deuda pública americana y el bono americano está cayendo en picado.
Claro, es que si tú le tocas las narices a China, pues a lo mejor China dice, pues mire, yo empiezo a vender aquí los bonos de deuda español y bueno, aquí no tenemos ni para pagar la luz del Congreso de los Diputados. Este es el problema. Entonces va a ir de pedigüeño allí. Él se lo vestirá como tú quieras venderlo. Los chinos, evidentemente, hay que tener la cultura china, no le van a decir, oh, usted tal, tal, pero bueno, le dejarán entrever las cosas. Luego él saldrá y explicará sus motos, porque entonces él es un especialista en vender motos y las vende bien, eso hay que reconocerlo, que las vende muy bien las motos, pero venderá una moto de, yo a mí Xi Jinping me ha recibido, hemos escuchado, yo le he dicho, no sé qué, no sé cuánto, nada. El otro le dirá, Xi Jinping le explicará, le dirá cómo está Europa, cómo no sé qué, no sé cuánto, y le dirá, bueno, mire, a ver, en España no estamos haciendo negocio, es el país donde más negocio tiene China, vamos a seguir haciendo negocio, usted no me toque las narices para que hacemos, el otro lado le interesan los negocios, porque aquí tenemos un problema, nosotros que sois latinoamericanos. Ahora vienen las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? En España, en mayo. Bueno, cuando se acerca la campaña electoral, los señores de la derecha, sobre todo los de la derecha, siempre sacan el comodín de Cuba y Venezuela, ¿no? Ya están con Cuba y Venezuela, que si el gobierno este va a crear Cuba y Venezuela, no sé qué, que si los comunistas, no sé qué, no sé cuánto. Pero estos señores de la derecha, PP, Vox y compañía, ¿no? Toda esta gente, bueno, pues mañana viene Xi Jinping a España y cantan la internacional en chino, si la tienen que cantar. Porque claro, contra China no se atreven a decir nada, porque alguien se va a meter contra China, ¿no? Y eso que la China, los comunistas y no sé qué, no sé cuánto, no. Hablan de Venezuela y Cuba, que no, bueno, pues son lo que son, ¿no? Entonces ahí sí que nos podemos meter. Que también con la boca pequeña, porque es como Sí. si ahora Maduro nos da petróleo, nos lo vende más barato, vamos todos corriendo allí y viva Venezuela y qué bueno es Maduro. El señor Feijóo y la señora Ayuso y el Abascal irán allí a Maduro, buen hombre, que nos ha salvado, eso ha cambiado. Porque es toda una mentira, ¿no? Es toda una mentira total y absoluta. Pero esto es lo que hay. Entonces aquí lo que todo el mundo está esperando a ver que viene, que le haya dicho, pues claro, él verá a Xi Jinping, pero primero va al foro BOAO, que es el foro, digamos, económico de China en el sudeste asiático, con lo cual y España tiene mucho interés, porque ya te digo, España es quien tiene más negocios con China en Europa, es el país que más negocio tiene China, más inversión tiene China en Europa, es con España, y tiene 6.000 millones de euros en deuda española. Por lo tanto, allí va pues para que explique Pedro Sánchez. La web. Va, es que no tengo la webcam fija y ahora. Ahí, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues Sí, entonces sí. ha ido allí a que le explique un poco qué política económica fundamentalmente tiene pensado hacer Pedro Sánchez de aquí a las criaturas, porque es verdad que mientras China ha estado cerrada por el tema de las medidas anti-COVID, pues había poco negocio. Ahora China ya se ha abierto, ha eliminado las medidas anti-COVID, se ha abierto otra vez al mundo, inversiones, etcétera, etcétera, y ahí pues estará, supongo, ver a ver, sobre todo España, porque es el mercado en Europa más importante que tiene, pero también saber la Unión Europea si va a ponerle restricciones a productos chinos, porque por Alemania salió que a lo mejor le ponían restricciones a algún tipo de productos chinos, querrá saber eso, y luego, pues sí, bueno, le explicará el plan de paz o las propuestas de paz que tenga, y el otro, pues dirá, pues muy bien, yo tampoco puedo tomar la decisión, porque al final la decisión la tiene que tomar el amigo americano, ¿no? Como decimos aquí. Exacto. Entonces, bueno, pero bueno, él se venderá y se colgará la medalla, que según vaya a la feria, pues le irá bien a nivel electoral, porque podrá vender que es un líder de altura, de que está bien situado y no sé Bueno, qué, no sé cuánto, y ya está, pues claro, Macron está ya finiquitado con los líos que tiene. Gran Bretaña está fuera de Europa y no tal. Olaf Scholz es la nada absoluta. Meloni no la cuentan porque la consideran una facha, aunque no lo sea, pero bueno, la consideran una facha, fascista, no sé qué. Entonces, claro, de los países grandes europeos, el único líder que no tiene líos internos en España, que no está el pueblo soliviantado pegándole fuego a todo, y que ahora va a tomar la rienda de la Unión Europea, es él.
es un tipo con suerte en la vida, ¿eh? Sí, porque parece que está muerto, y de golpe hay un giro en la fortuna, ¿no? Y de golpe reverderecen sus laureles, ¿no? Y ahora que es un personaje que ya dice, bueno, pues ya veremos qué le pasa en las generales, claro, le toca la lotería, que le toca la presidencia europea en el momento en que China decide jugar en el tablero diplomático y entonces le llama, ¿no? Entonces, claro, que te llame Xi Jinping y se reúna contigo Xi Jinping. Claro, ¿Qué, claro. qué ¿Te es así? acuerdas aquella foto que hizo él? Que no fue una foto, fue un video en el que, no, creo que fue la reunión de G7 el año pasado, en que Biden caminaba por un pasillo Así y lo él dice estaba yo. escondido detrás de una columna Sí, esperándolo y se le hace una vergüenza, sí, ¿no? no, Una vergüenza. es lamentable lo que pasa. Claro, tú después de esto dices, bueno, ya está acabado este hombre, ¿no? No, pero ahora tiene suerte, ¿no? Y esto le ha pasado muchas veces, ¿no? Que tiene suerte. Entonces, es decir, porque cuando tú ya lo consideras, dices, no, no, ya está acabado, porque tú fíjate, ya no tiene nada. No, le toca ahora esta suerte, ¿no? Que le venga Xi Jinping, que le llame para explicarle lo que sea, y él pues venderá la moto que quiera. Pero bueno, oye, le ha recibido Xi Jinping, ¿no? Exacto, Joder, exacto, sí, juega. no es moco de pavo que te No, reciba Xi claro, Jinping. claro. Entonces, claro, ahí tiene suerte, ¿no? Porque fíjate que es al primer presidente después de Putin. Es decir, a Putin se puede entender porque tienen esa alianza o ese tratado de amistad, pero claro, al primer dirigente que ve, más allá quita Putin de la ecuación, es a él. Entonces, Sí, claro, ahí sí, tiene suerte. es un Entonces chico con tiene suerte. suerte. Bueno, que Claro, haya llegado a presidente del claro, gobierno ya es y suerte, ¿no? si haya, por ejemplo, pues, ponte que por casualidad pues hay un tipo de alto el fuego o una tregua, aunque sea de un mes o 2 meses, para negociar, mientras se negocia no se dispare, pues lo venderá él. Sí, lo venderá él y dirá, hombre, es que esto lo he logrado yo, porque hablando con Xi Jinping hemos convencido a la gente, porque tal, y lo venderá él. Entonces tiene suerte. Ahora, y hay un momento que se le acabará la suerte y se pegará el batacazo espectacular y se acabará, ¿no? Pero bueno, va teniendo suerte. Pero el José, problema de España ya no es Pedro Sánchez, el problema de España es que el pueblo está muy adocenado. José, no puedo dejar de preguntarte de la tentación de, ¿y qué pasa con esa monarquía española? Tenemos un ex rey que manifiestamente robó dinero, blanqueó dinero, tenía amantes. Siempre supimos, y ahora no nos haremos los reveladores de nada, que aquel 23F, él dudó con el golpe de Estado, aquel de Tejero y demás, en fin, todo aquello que siempre se ocultó de Juan Carlos, y esa monarquía que está empeñada en no se sabe en qué, en preservar sus intereses económicos, en sus prerrogativas. Bueno, la ¿Cómo qué monarquía, pasa? No te la quiero extender monarquía en eso, pero es una no, tentación preguntarte. nada, la monarquía española forma parte del sistema y entonces es un poco el palo en el que se aguanta el sistema. Si cayera la monarquía, supongo que en España habría problemas a nivel institucional, a muchos niveles, eh, porque, claro, tendrías que hacer un cambio total, se rompería un paradigma, entonces se abriría la Constitución, con lo cual eh, tendrías que hacer muchos cambios constitucionales. Pues, ahora tenemos una constitución del año 78 que ya prácticamente está más anticuada que el código de Hammurabi, ¿no? No tiene nada que ver ya con la sociedad actual. Entonces, claro, se tendría que hacer muchos cambios. Es verdad que el que está ahora, a ver, hombre, no sé si roba como el padre, porque tampoco sacan nada. Pues el padre sí que se sabía que robaba, lo que pasa es que había un silencio sepulcral porque interesaba, ¿no? Yo creo que este es más listo que el padre, en el sentido de, a ver, yo no me meto en líos, no hago nada, voy a la cumbre iberoamericana, voy a 4 tonterías, me cae el momio, que ya es bastante el que cobro, y vivo tranquilo y feliz y no me meto en líos, ¿no? Y la verdad es Bastante que lío tiene con su esposa, ¿no? sí, Aparentemente. bueno, todo ya de aparte, pero me refiero que Aparte, claro, eso no le va a hacer caer la monarquía, salvo que alguna cosa extraña, que sí. entonces se viera allí alguna historia. Pero de entrada, bueno, es
decir, él no se mete en rollo, es decir, los discursos que suelta son muy insulsos, que no dice nada nunca, más allá de lo que hay que decir. No molesta mucho, tampoco sale mucho por televisión, procura no, o sea, no sale mucho por televisión. Bueno, y cuando lo ve la gente, pues bueno, es simpático. Es decir, yo creo que él ha cogido, evidentemente él sabe el papel que tiene y lo ejecuta a la perfección. Pero me refiero que más allá de eso, decir, hombre, si la monarquía estuviera en peligro, pues igual actuaría de otra manera, ¿no? Más Claro. directa y tal. Pero como no hay en estos momentos ningún peligro de que la monarquía esté puesta en cuestión, pues él hace y deja vivir. Si se tiene que reunir con el partido, aunque estuviera un partido comunista de verdad y estuviera en el Parlamento el Partido Comunista, pues se reuniría con el Partido Comunista y le Sí, importaría tres pepinos, ¿me entiendes? claro, Porque claro. pensaría, bueno, para echarme tener que cambiar la Constitución, ya Ya eso, tiraremos, ¿no? Entonces, exactamente. no, yo creo que la monarquía en estos momentos no tiene ningún peligro de desaparecer en España. Igual, bueno, yo creo que mientras esté él, no. Lo que pasa, claro, la sociedad va cambiando, ¿no? Y la gente, también hay mucha gente que sí que se cree monárquica y tal, pero una vez esta gente, ya sobre todo gente mayor, vaya falleciendo, quizás quien tenga problemas para ser reina sea su hija, ahí ya, pero claro, ya muy largo me lo fiáis, porque él tiene 50 años o 51, es decir, que, hombre, se puede morir porque la gente se puede morir, pero bueno, yo creo que él, como mínimo 20 o 22 o 23 años más, va a estar, no creo que aguante ahí para morirse en la cama. Yo creo que llegará un día que si él ve que tal, pues abdicará, pero no por como a su padre que lo hicieron abdicar, sino que abdicará por motu propio, porque dirá, ya tengo bastante y me voy. Pero yo creo que mientras esté él, salvo catástrofe o un cambio muy radical, no creo que tenga problemas. Quizás sí la hija tenga problemas, sí, porque ya la sociedad supongo que ya va cambiando, cada vez la monarquía despierta menos adeptos entre la gente, tampoco. Menos adeptos no significa que la gente sea contestataria para charlas, sino que le da igual que esté o que no. Pero igual sí que dentro de 20 años, pues igual la situación de la sociedad es diferente y la gente sí que antes de que se entrara la hija, pues sí que pedirían un referéndum o alguna cosa así, salvo que en el interita haya una revolución o alguna cosa, que no es descartable, Que porque no es descartable. España, yo tenía un profesor de historia ya mayor, que ya falleció, que decía que España llega tarde y mal al escenario de la historia, pero termina llegando. Y como llega tarde y mal, cuando llega, llega de una manera desastrosa. Es decir, que entonces lo que estás viendo en Francia, y que yo creo que al final quedará en nada, porque si no hay un movimiento revolucionario que encabece eso, no va a ningún sitio, en España puede ser peor. Me refiero que cuando el pueblo español lo aguanta mucho, pero cuando se levanta arde Troya, que diría aquel, pues cuando se ha levantado el pueblo español la ha liado y la ha liado gorda, y entonces sí que ahí puede pasar cualquier cosa. Pero ¿están los cimientos de alguna vanguardia revolucionaria en No, no, España? no, 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 no hay, no, ni en España ni en Europa, no, no, no lo no, hay. no, no, no. José, ¿y cómo ves las tan mentados organismos internacionales? La ONU, por ejemplo, ¿sirve para Todo algo o eso definitivamente? sirve para los intereses de quien sirve y ya está. A ver, la ONU ya nace viciada, porque si tú pones un consejo de seguridad donde hay 5 países que tienen derecho a veto y solamente uno que vete ya no se cumple nada, pues entonces, ¿qué sentido tiene eso? Es decir, entonces ya nace viciada, es decir, entonces, es decir, claro, pero aparte de eso, sirve los intereses que sirve, porque toma resoluciones que a unos países sí que se les aplica, o sirven de excusa para otras cosas, como ha pasado con Irak, o ha pasado con Libia, o ha pasado en otras cosas.
En cambio, Israel tiene 20.000 resoluciones en contra y ahí seguimos, ¿no? O el Sáhara, ¿no? Que tiene 20.000 resoluciones en Marruecos y ahí seguimos. Así que, claro, también depende de quién seas amigo, ¿no? Entonces, si eres amigo del amigo americano, pues entonces no te pasa nada. Si no eres amigo del amigo americano, pues entonces sí. Y entonces yo no creo excesivamente en los organismos internacionales. Uno, por ejemplo, UNICEF, por aunque sea una chanchullada también de gente que cobra y demás, bueno, alguna cosa hacen para, perdón, para niños o para los niños que estén pasando mal, etcétera. Pero yo no tengo mucha fe en ninguno de estos organismos internacionales. Los amigos del otro lado, digamos, del mundo, están hablando de una reestructuración, de cambios en los organismos internacionales, las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, como organismos que ya cumplieron su ciclo, demostraron qué podían hacer, hasta dónde llegaban, lo que tú dices, que están al servicio de... ¿Tú crees que hay, como dicen estos dos señores ahora, que hay un nuevo mundo que nace, que hay un nuevo orden internacional que se avecina? ¿O todo quedará en la nada? Bueno, veremos. Es verdad que se están dando pasos hacia una nueva configuración del mundo. Entonces veremos si esa configuración del mundo, esa doble eh, confrontación o ese bloque que se confronta a Estados Unidos tiene la suficiente fuerza para poder confrontarse. Hombre, yo creo que en principio sí tiene la posibilidad de confrontarse y de estabilizarse porque, claro, tienes a China ahí que ya es un poder en ella misma, ella sola, ya es un poder económico muy importante, ¿no? Por lo tanto, claro, si alrededor de China se van adhiriendo países con más mayor o menor peso económico, pero que sí que tienen un peso dentro de la economía y dentro del escenario internacional, pues es evidente que sí que se irá conformando un nuevo bloque enfrentado al otro. Que ese bloque pueda lograr que, digamos, el mundo se reconfigure y que las cosas sean diferentes, bueno, eso se tendrá que ver, porque claro, nadie da su poder de manera, digamos, amigable, ¿no? Entonces habrá que ver cómo el otro bloque responde a eso, ¿no? ¿Tú no tienes miedo de una guerra allí? De que más regional, quiero decir, no mundial, no lo sé. Bueno, en Europa sí, en Europa es posible que la haya, sí. En Europa sí, posible que la haya, porque, a ver, yo creo que, a ver, yo lo he dicho desde el primer momento, que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar de la guerra a Rusia. Rusia lo que está es en guerra no con Ucrania, sino contra la OTAN, aunque no directamente no se está enfrentando, digamos, los países de la OTAN directamente con Rusia, pero sí indirectamente a través del armamento que se le está dando a Ucrania y los fondos que se le está dando a Ucrania. Bueno, cuando Ucrania ya no tenga gente con quien luchar, pues o una de dos, o dejan a Ucrania caer o se tendrán que enviar soldados. Porque el problema que empieza a tener Ucrania es que la leva de población cada vez es menor. Entonces, claro, llegará un momento que por desgaste de la población en edad militar o que pueda utilizar en edad militar, necesitará tropas, porque yo siempre he dicho, y lo que yo he hecho siempre en televisión, una cosa es que tú le envíes las armas, pero luego las armas las tiene que manejar gente. Si tú no tienes gente, las armas se quedan ahí en un almacén, ahí están, ¿no? Bueno, o en un parking los tanques, ¿no? Entonces ahí, o ya te digo, cuando llegue ese momento, que no está para tardar mucho, no está para tardar mucho, pues el paso siguiente es enviar tropas, y si envías tropas ya directamente estás en guerra, claro. Y Estados Unidos no la va a enviar, ¿eh? Esto ya lo tengo claro que Estados Unidos no la va a enviar, porque los Claro. tanques no los han enviado todavía. Sí.
ni Los los va a Abrams. enviar, ni los va a enviar hasta noviembre o diciembre, con lo cual yo creo que calcula Estados Unidos que en noviembre y diciembre ya se ha acabado la guerra, por lo tanto ya no llegará, por lo menos la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, este es el problema, este es el escenario que hay. Es decir, Claro. cuando llegue el momento, o bien dejan caer a Ucrania y se acabó, y entonces ahí pues se firmará lo que sea y a lo mejor se ponen todos de acuerdo, pues tampoco hay que descartar que luego haya un acuerdo entre todo el mundo, porque al final también todo el mundo tiene intereses comunes y entonces pues se pongan de acuerdo y ahí se llegue a un tipo de acuerdo. Pero Algún armisticio, en algún momento hemos planteado desde este canal que se haga una suerte de armisticio al estilo sí, de las pero el Coreas, ¿no? armisticio, ¿sabes lo que pasa con los armisticios? Que los armisticios son la semilla de la próxima guerra. Exacto. Es decir, Corea, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur. entonces, claro, el armisticio, ¿en qué sentido? Porque si Rusia se queda con lo que ya tiene o más, porque si hay una mesa de negociaciones y Rusia antes de sentarse a la mesa inicia una ofensiva más potente y conquista más territorio, lo va a devolver, si no, bueno, yo creo que estamos todavía muy lejos de saber por dónde pueden ir los tiros. Pero claro, yo hablo yo los movimientos diplomáticos los desconozco porque esto no sale nada y por lo tanto no sé por dónde pueden ir los tiros, no sé lo que es, hablo Xi Jinping con Putin, no sé lo que hará Xi, porque claro, cada uno explicará lo que quiera a la salida, ¿no? Pero lo importante es saber lo que han hablado dentro, pues luego la salida a veces también se pacta, es decir, tú sal, di esto, yo saldré, diré esto, pero lo importante es saber lo que se ha dicho dentro, ¿no? Y eso no lo Exacto. sabemos. Yo hablo desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar, Ucrania empieza a tener muchos problemas. Entonces, ya lo tenía del primer día y se ha ido salvando por lo que le han enviado. Pero el problema que tiene ya es que ya no tiene mucha capacidad de maniobra con la población, es decir, para poder manejar todas las armas, es decir, los tanques, los aviones, etcétera, que le envían. Entonces, ese es el problema. Sí, cazan como conejos a los hombres jóvenes por las calles, los suben a Sí, camionetas. claro, porque nadie se apunta, entonces no les sale, los han puesto las levas, no va nadie, entonces, claro. Y además, a ver, esta guerra también desde el punto de vista militar es un poco extraña. Yo que he sido analista militar es un poco extraña. Pero ahora yendo como está ahora, también lo que es extraño es que se está gastando allí un montón de armas, de material y de tropas en defender Bakhmut, que tampoco es que Bakhmut sea una ciudad súper estratégica y nada, es verdad que abre las puertas para llegar a Kramatorsk y a Zaporilla, pero tampoco es que si pierdes Bakhmut vayas a acabar perdiendo media Ucrania, ¿no? Entonces tampoco entiendo el empecinamiento en meterse ahí porque aquello está siendo una trituradora de carne y que está perdiendo muchas tropas y tampoco, pero vaya, me da igual lo que haga Ucrania es su problema, Sí. ¿no? Pero bueno, analizo y pues es una cosa muy difícil de contestar, desde el punto de vista militar es muy difícil de contestar. Ahora, esto que dijo la viceministra de Defensa del Reino Unido, esta señora con una cara, dijo que el Reino Unido no descarta el envío de material bélico, de proyectiles, De uranio empobrecido, de sí. uranio empobrecido, fósforo blanco. Eso ya estamos hablando uranio, hablamos de atómico, Putin mueve armas tácticas, bombas Lo que atómicas pasa es que en yo Rusia. ¿Cómo creo, lo ves? sí, hombre, yo creo que guerra nuclear no va a haber porque pierde todo el mundo. Y entonces, como esto, la guerra nuclear no la gana nadie, se pierde todo el mundo porque, a ver, una vez termine la guerra, lo que hay es el apocalipsis total, ¿no? Ahora, armamento nuclear táctico, que son pequeñas bombas que tengan un armamento nuclear utilizados en puntos concretos y tal, esto sí que se podría utilizar, no lo descarto, esto no lo descarto.
Ahora, ¿tú les tienes a estos chicos, les tienes alguna confianza a estos neoconservadores Joder, extremistas hombre, republicanos? yo creo que si estuviera Trump, hubiera estado Trump, pues no es santo de mi devoción. Creo que Claro. igual las cosas han sido diferentes. Bueno, pero no está. Hoy está No, no, Victoria no, no está, Nuland, no está, Blinken, no. Pero cuidado, Sullivan. cuidado no vuelva a estar, porque en Estados Unidos la gente está harta ya del tema de Ucrania, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, Eh, las elecciones son en noviembre del año Noviembre, próximo. claro, falta Falta un año y medio. año y medio. Pero estos, Sí, pero claro, pero aunque falte año y medio, también hay que contar que, claro, los demócratas, aunque no se presente Biden, porque ya aparece la momia del Museo Egipcio, si las encuestas empiezan a dar que la gente está harta de la guerra, igual también empiezan a bajar el sistema de ayuda. Porque, claro, si el tema si la guerra se sigue alargando y el tema de la guerra solo lo capitaliza Trump, sí, él ha entonces, dicho que esto lo resolvería en 24 horas. bueno, esto es palabrería. Pero me refiero que, claro, a nivel electoral, si tú, la gente cada vez, las encuestas en Estados Unidos cada vez están la gente de la calle más harta de la guerra, y ya no es antes del Partido Republicano, sino votantes del Partido Demócrata, están Sí, hartos de la guerra. Si tú la carta solo se la dejas a Trump, electoralmente tienes un problema. Entonces ahora, si tú vas rebajando las ayudas a Ucrania, aunque no cierres el grifo total, pero las vas rebajando, ahí tú ya tienes una, hombre, al menos media carta, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema de, yo creo que todo el rollo que están con Trump, de que se lo quiere inhabilitar o detener, va por ahí. Porque, claro, hay un riesgo real de que Trump, para ellos, a mí me da igual quién sea el presidente de Estados Unidos, pero el riesgo real de que Trump pueda ganar las elecciones en el 2024. Entonces, todo este rollo de que si le pagó a una estrella porno, será el único presidente o el único político americano que habrá pagado a una estrella porno o a otra, no sé qué. Me refiero que, claro, en Estados Unidos hay un miedo, bueno, por parte de... Porque, a ver, Estados Unidos, Trump es el antisistema en Estados Unidos. Porque claro, en Estados Unidos no hay partido de comunista, hay partido comunista, pero en mi casa vive más gente que el Partido Comunista Americano, ¿no? Y tiene menos influencia. Claro, Estados Unidos es el Partido Republicano, Partido Demócrata. Claro, el antisistema en Estados Unidos es Trump, porque está en contra de los lobbies armamentísticos, de los lobbies farmacéuticos, de lo que ha mandado siempre. Luego claro, tiene sus lobbies y sus chanchullos. No digo que claro. Trump venga aquí a hacer, porque no hizo ninguna limpieza, ni va a hacer limpieza absolutamente de nada. Pero hay que recordar que es el único presidente de los últimos tiempos que no ha bombardeado ningún país y que no ha iniciado ninguna guerra y que se ha enfrentado al lobby armamentístico. Es decir, que por lo tanto, claro, Trump, para los estándares americanos y los cánones americanos, el antisistema es Trump. Claro, entonces, claro, le van a buscar las tres pies al gato a Trump para que no tenga la posibilidad de convertirse, ya no ya en presidente, ni siquiera en convertirse en el candidato republicano para poder ser presidente de Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, si eso no lo consiguen, yo veo muy complicado, pero claro, tampoco dice nada que el que venga detrás de los republicanos, que es el de Santis este, aunque sea un miembro del establishment de toda la vida, hombre, en el fondo quedará ser presidente de Estados Unidos. Porque aquí Sí, todo el muy mundo baja igual la intención de votos difícil que en este año sí, de remonte de Santis, ¿no? ¿no? Pero me No, veo que si Trump cae, ¿no? sí, Claro, si sí, sí, Trump cae fuera de las primarias del Partido Republicano, porque lo inhabilitan o lo que sea, sí, bueno, pone este señor u otro. A ver, será este señor, digo, de Santi, porque es el que más hablan, sí. es un señor del establishment, pero bueno, todos los del establishment quieren ser los gerentes mayores, ¿no? No ser el gerente de tercera categoría. Bueno, era ser presidente de Estados Unidos. Y bueno, y si ve que la carta de la guerra le da,
puede pillar a los votantes de Trump, incluso a votantes demócratas que le puedan dar la presidencia, la va a utilizar. Claro. Entonces, claro, los partidos demócratas, si esto cada vez las encuestas va aumentando el rechazo de la población americana a las ayudas a Ucrania, y ahora vuelto que la administración Biden o el Partido Demócrata en sí, aunque luego no presenten a Biden, dirá, bueno, esto no lo podemos dejar en manos del Partido Republicano, porque si lo dejamos en el mano del Partido Republicano nos vamos a pegar una hostia de mil pares de narices. Entonces, Exacto. por eso digo que, claro, si la guerra se va alargando, también en Estados Unidos, el tema, sí, a lo mejor le van a dar mucho dinero ahora, pero igual dentro ya de finales de este año, ya el dinero se va reduciendo porque van a entender de que los americanos están por otras cosas, porque ya está saliendo gente que está diciendo, oiga, en el destrozo aquel del tren aquel con los temas químicos, usted ni ha venido y aquí no ha venido el dinero, ahora el rollo de los tornados en Mississippi, en Nueva York, no sé qué, aquí hace falta dinero, usted nos pone el dinero aquí, en cambio se lo envía a Zelensky, ¿no? Y esto ya son cosas que a la gente le cala, porque le tocan personalmente, ¿no? Es decir, usted me está tocando ya el tema de mi bolsillo, porque yo me he quedado sin casa, usted no me da el dinero, pero se lo da a Ucrania, ¿no? Y eso, evidentemente, eso es una baza ganadora para el que diga, no, no, yo ya termino con esto, no se le va a dar dinero a Zelensky, el dinero para aquí, es el discurso de Trump, americanos primero, los primeros americanos, y ya después iré a hablar con Putin y le diré, oiga, pues mire, esto se ha acabado, quédese con la mitad de Ucrania si quiere, pero se ha acabado la guerra, no voy a, bueno, venderá la moto que quiera. Pero, claro, el señor votante americano de clase media o trabajador que ha venido el tornado y se la ha llevado a su casa, dirá, bueno, ¿y a mí quién me da el dinero para mi casa? Oh, que no hay dinero. Bueno, y usted se le envía no sé cuántos miles de millones a Zelensky. Es un poco lo que está pasando ya en Europa, ¿no? Claro. Si no, no hay Claro. dinero para no sé qué, no sé cuántos, pero Sí. luego O la usted sale por inflación o la y le da un desocupación. montón de millones a Ucrania. Ahora la gente ya empieza a decir, oiga, el Sí, sí. dinero, pero aquí, a ver, ustedes están dando ahí un dinero, están... Por lo tanto, las cosas cuando se alargan empiezan a surgir muchas variables. Entonces, claro, la gente, se intentará mover todo el mundo, porque todo el mundo intentará salvar el barco que se hunde, ¿no? Porque entonces decir, bueno, si aquí empieza a haber fugas de agua que entran en el barco, bueno, voy a intentar salvar lo que pueda, pues a ver, si mira, Pedro Sánchez dirá, si Macron se va a pagar, pues será el problema de Macron, yo me quiero salvar, ¿no? Entonces Claro. yo voy allí, a Xi Jinping suelto una moto, si esto sale bien, pues me cuelgo la medalla de que yo he estado luchando por la paz en el mundo y por lo tanto vuelvo a ser presidente de España. Si a Macron pues, lo mandan a esparragar los votantes franceses y ponen a Perico Pérez, pues ya me entenderé con Perico Pérez, ¿me entiendes? Claro. Entonces, este es el tema. Entonces, por eso digo que, claro, a intentar hacer previsiones de lo que puede pasar, veremos. Es muy difícil. Veremos porque yo creo que se va a mover muchas cosas. Y a ver, y es verdad que sí, que en una cosa sí que coinciden todos en Estados Unidos, ¿no? Es igual el Sí, candidato que sea, que China es el enemigo. exacto. El Y enemigo. te quiero preguntar, José Miguel, ¿cómo ves, no te quiero extender mucho, pero cómo No, ves, ya sabes que me queda poco tiempo, que sí, tengo... cómo ves ese acercamiento entre China y Rusia? Hay el gran escritor, poeta, Luis Borges, argentino, decía, no sé si nos une el amor o el espanto. ¿Qué los une a estos dos señores? ¿El espanto o hay un verdadero amor allí? Yo creo que el interés. Mira, decía Otto von Bismarck, el canciller que unificó a Alemania en 1870, eh, que no eran estas palabras exactas, pero para que se entienda, ¿no? Que la política en general era bastante asquerosa, pero la internacional mucho más, ¿no? Entonces acuñó aquel término de la Realpolitik, ¿no? Es decir, que es la política realista traducida en alemán. Bueno, yo creo que lo que les mueve es el interés que tienen los dos países, es decir, tienen Necesidades recíprocas, un, mutuas.
rival en común, que es Estados Unidos, y además se ha acabado, digamos, la disputa ideológica que tuvieron durante la época de la Unión Soviética. Exacto, Mao y La Stalin. Unión Soviética, Mao, sobre todo con Khrushchev, porque Mao consideraba a Khrushchev un traidor, que es verdad, pero luego los que entraron después no estaban muy de acuerdo con la vía china al comunismo, y China también jugó un papel un poco extraño en el bloque comunista, apoyando movimientos como el de Albania, el de Tito, un poco erosionando luego también con Ceausescu, erosionando el bloque soviético, pactó con Nixon, hay que recordar, ¿no? La unión entre Mao Zedong y Nixon. Claro, todo eso ha desaparecido. Ahora digamos que China es la potencia comunista, entre comillas, porque también hay un modelo muy capitalista a nivel económico, pero bueno, es verdad que tiene su partido comunista. Pero bueno, Exacto. no voy a entrar en este debate porque es otro debate. Es otro debate, es otro debate. ¿No? Pero bueno, digamos que mantiene el Partido Comunista, y Rusia pues no es comunista hoy en día, evidentemente es un país capitalista y punto. Entonces, como hay unos intereses de negocio, China necesita también el gas y el petróleo ruso, van a hacer este oleoducto para pasar petróleo y gas a las industrias chinas, con lo cual hará que las industrias chinas sean más competitivas, si cabe, en el mercado internacional. A Rusia le interesa, porque aparte de lo que le pague China por el tal, también China le dará toda una serie de componentes electrónicos y tal que necesita para su industria y para su industria militar, sobre todo para la militar, para la industria de componentes para tanques, para mirillas de los aviones, de los misiles balísticos, etcétera, etcétera. Y evidentemente el enemigo que tienen ahora es Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí pues hay una relación de interés. No son aliados porque los dos lo han reconocido, sino que tienen unos tratados de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es aquello de que lo que siempre se ha dicho, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos intereses comunes, tienen una frontera en común larguísima de muchos kilómetros, hay mucho negocio, gente que pasa de un lado a otro, creo que a los dos les interesa tener una buena relación, aunque no tuvieran el problema con Estados Unidos, a los dos les interesa tener una buena relación. Pero es verdad que ahora en estos momentos, pues los dos se necesitan. Es decir, yo creo que China, si Rusia cayera, su posición geopolítica se vería bastante debilitada, y Rusia es verdad que necesita también el apoyo de China, aunque no le dé armas, pero un apoyo diplomático, o todo que China se haya convertido en parte, haya recogido parte de ese mercado que Rusia ha perdido con Europa, que también lo ha perdido de aquella manera, porque también se le siguen comprando cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que ha perdido parte, que sí está, pues es un de esto de interés. Yo creo que ahí el interés ha demostrado, pues cuando China sacó esta propuesta de paz, en principio Rusia la rechazó, y luego cuando se han reunido con Xi Jinping, pues yo creo que ahí, para quedar bien más que para otra cosa, pues Rusia ha dicho que vamos, bueno, pues podemos sentar y hablar sobre el tal. Creo que sabiendo que del otro lado van a decir que no. Que no, ya lo han dicho que no y está bueno, claro. Pero, no, creo que, pero a ver, también te voy a decir aquí, también hay que ser honestos con todo el mundo. Yo creo que Rusia tampoco está de acuerdo con ese. A ver, es un plan muy genérico. Muy genérico, era una expresión de no deseo. hay nada concreto, nada. Supongo que es un plan para que te puedas sentar a negociar, para decir, bueno, vamos a sentar a negociar y vamos a hablar. 12 Pero puntos que no Rusia, decían nada. Que Rusia tampoco está de acuerdo con determinadas cosas que se dicen ahí. Exacto. Porque claro, José, uno de los puntos es que hay que respetar la integridad territorial. Claro, eso significa que Rusia se tiene que ir hasta de Crimea. Entonces, exacto. Yo creo que Rusia no está por esa labor. Ahora, Y a China le preocupa lo de Taiwán, obviamente. José, sí. no quiero... Ver, China es verdad que siempre ha mantenido la política de mantener la integridad territorial de todos los países. Más que nada porque ella considera Taiwán suya, ¿no? Entonces, claro, si defiende la independencia o desgajamiento de zonas de otro país, le pueden decir, bueno, pues usted ahora Taiwán puede ser independiente, ¿no? Pero sí es verdad que en el caso de Ucrania está muy callado. Me lo ha puesto en este
tratado de paz, bueno, de acuerdo esto de propuesta de paz, hablando de, bueno, lo de una manera muy genérica, lo de mantenerlo. Sí, 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 sí. Dice la defender la, no dice la integridad territorial, dice otra palabra que es un poco Soberanía, la sí, soberanía. Claro, la respeto a la soberanía soberanía. puede ser de media Ucrania, ¿no? Claro, claro, Entonces, por supuesto. pero hombre, Aquí, yo te digo una cosa, sí, yo, Rusia no va a ceder Crimea, claro, pierde. no, Y el eso no va a Donbass y el suceder, Lugansk creo ya que tampoco. ¿no? Ha habido elecciones. Entonces, yo me parece que plantear cualquier acuerdo de paz con que Rusia se retire de esos territorios me parece que no va a ningún Eso no va a sitio. suceder. Y ya a partir de ahí apaga y vámonos. Entonces, bueno, José, lo que yo buscaba como último, ya para ir cerrando, ¿a ti no te da miedo? Lo digo para dejarte la pelota picando allí en el área chica. ¿No te da miedo el imperialismo chino, que nos conquisten y reemplacemos al imperialismo norteamericano por donde el yo imperialismo? vivo, donde, Esto fue lo que dijo, perdona, esto fue lo que dijo esta señora, que es la bueno, jefa ya. del Comando Sur aquí en América Sí, sí, Latina. sí, ya, ya. Sí, sí, bueno, también ha ¿Cómo lo dicho ves? que lo que le interesa a Estados Unidos de ahí es las riquezas materiales, ¿no? El litio, el Si tiene petróleo y que demás. echar al gobierno, lo echará. Mira, donde yo vivo somos la Little China. Mi barrio está lleno de tiendas de chinos, todos de chinos ya aquí. Entonces, he aprendido a chapurrear algo de chino, a ver si voy aprendiendo. A ver, yo siempre he dicho, y mira, me lo han preguntado muchas veces estos últimos días, ¿no? Tanto en la televisión como con gente que me ha hecho alguna entrevista por internet, el tema del mundo multipolar. El mundo multipolar no nos va a cambiar la vida a la gente normal y corriente. La gente no espere que porque de golpe hayan dos bloques enfrentados o dos bloques dominantes, la gente va a vivir mejor. Ya en la Guerra Fría había dos bloques y la gente vivía, los del bloque capitalista, porque el bloque comunista era otra cosa, el bloque capitalista, el trabajador se tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y para ganar una miseria de sueldo en aquella época. Es decir, que por lo tanto nadie espere que porque haya un mundo multipolar, resulta que de golpe los trabajadores y la gente humilde vamos a ser todos millonarios o no millonarios, sino que vamos a vivir. Lo único que te permite el mundo multipolar es que si tú ahora dentro de tu país hacías un cambio, yo no digo una revolución, digo un cambio importante, claro, si no eras amigo del gerente, venía el gerente y te pegaba un palo en la cabeza y te mandabas pagar. Mira, Pedro Y Castillo, como no Delmer tenías Rousseff. a nadie a quien ir, pues te fastidiabas. Claro, en un mundo multipolar, claro, o sea, ahora imagínate que en España pues hay un cambio, se cae el rey, se pone la república y hacemos la república socialista. Bueno, vamos a imaginar, ¿no? Que estamos a estas horas de la tarde. Bueno, pero claro, si fuera a Estados Unidos, vendría a Estados Unidos y nos metería un Maidán, una primavera de estas, un rollo patatero. Si no tienes a nadie, pues esto dura 2 días. Pues entonces vuelven a poner al rey, vuelven a poner el desastre, los comunistas malísimos de la vida. Claro, ahora, si hay un mundo multipolar, bueno, tú dices, llamas, coges el teléfono, llamas con Xi Jinping o hablas con Putin, en el caso de que haya dos bloques definidos, y dices, oiga, yo, a ver, nuestro mundo de ideología, cuentas un rollo, pero le dices, bueno, ustedes aquí, pues yo estoy ahí con ustedes. Y entonces, pues claro, vendrá China o vendrá Rusia, dirá, no, este país, pues es aliado mío, es amigo mío, y por lo tanto el otro, como pasaba en la época de la Guerra Fría, es decir, el otro, pues por no enfrentarse, pues dirá, pues vale, pues tú te quedas pero mira, este país me lo quedo yo. Y el otro dirá, pues sí, que es lo que Claro, pasaba claro. antes. Entonces, eso es lo único que cambia la situación. Entonces, claro, el problema es que la pregunta es si se cae Estados Unidos totalmente y solo queda China como mundo unipolar, pues será mejor que ahora. Bueno, hombre, es verdad que China
no se suele meter en los problemas internos de los países. Hasta ahora. Es decir, que China le da igual que esté gobernando Pepito, Felanito, que si en un país echan a este gobierno o hay una revolución, lo que sea, mientras le mantengan pues los intereses que China tiene ahí, no juega el partido de ningún rollo interno del país. Pero claro, esto es hasta ahora. Si ya China va a jugar un papel más activo dentro de la política internacional, pues claro, ahí a lo mejor sí que tiene que jugar en ese aspecto, porque entonces a lo mejor un país que ahora ya tenga, digamos, más o menos dentro de su órbita, si hay un cambio de régimen o de gobierno auspiciado por el otro lado y se van al otro lado, pues lo pierden, ¿no? Entonces también le interesará que haya un gobierno afín a ella. Por lo tanto, bueno, se tendrá que ver cuando se establezca el mundo multipolar en qué posición queda sobre todo Estados Unidos. Si queda una situación todavía poderosa, pues yo creo que China va a tener que jugar a esas cartas de sin mojarse en los problemas internos de los países. Si Estados Unidos queda en una posición muy debilitada y China queda como la potencia, pues habrá que ver si se mete o sigue hasta ahora diciendo, bueno, pues que cada país haga un poco de su capa un sayo mientras mantenga los acuerdos que tengamos firmados. Bien, esto se bien. verá. José. Es verdad que China en algunos sitios tampoco es un ejemplo a seguir, ¿eh? Lo digo porque aquí en Europa, en Grecia, por ejemplo, las manifestaciones en el puerto del Pireo, la empresa era China, ¿eh? Sí. Que obligó a quitar los sindicatos. Exacto. Y pagó una miseria. Lo digo porque, a ver, yo creo que los que somos comunistas tenemos que empezar a decirlo todo. Y después en algunos países del África es verdad que ha construido hospitales, ha construido carreteras, ha construido demás, pero en algunos lugares también ha obligado a eliminar sindicatos, a aceptar que los gobiernos pongan salarios X y incluso ha contratado hasta algunas, digamos, elementos indeseables de la vida para que controlen a población allí, para que estén las minas de coltan, etcétera, etcétera. Y ha traído trabajadores de China también, en muchos China, casos. sí. Es decir, pues, que te digo que en otros sitios, pues sí que ha tenido más o menos una actitud muy diferenciada de los Estados Unidos, sobre todo en Latinoamérica, en el caso de Nicaragua, etcétera, etcétera, sí que ha tenido una postura, supongo que porque ahí Estados Unidos está más cerca, sí que ha tenido una postura muy diferenciada, y como no digo ejemplar, pero como mínimo sí muy diferente a la de Estados Unidos, pero en algunos otros países, cuidadín también con lo que, y digo, aquí en Europa tenemos el ejemplo del Pireo. Claro, el puerto del Pireo la gestiona una empresa china, estatal china. Sí, digo, no es privada, no, es estatal china. China. Y es una empresa que obligó a eliminar a los sindicatos para poder comprar el puerto del Pireo, para que se lo vendiera al Estado griego, que se eliminaran los sindicatos. Se pagaba muy mal, las condiciones laborales eran tan miserables y tan malas que hubo unas huelgas bestiales y ahí la policía entró a pegar palos y en Grecia estaba muy mal la cosa también. Pero en el caso del puerto era una empresa china. Y en algunos países de los Balcanes que también ha entrado, también está obligando o aprovechando, pero también obligando a mantener también unas condiciones laborales bastante precarias a la clase trabajadora que está trabajando en sus empresas, ¿no? En caso de Serbia, en Bulgaria, que también ha entrado, en Macedonia del Norte o Macedonia, como lo quieran llamar. Es decir, que en algunos sitios China tampoco es un ejemplo de buenas prácticas. Exactamente. El puerto de Bilbao de Valencia. Bueno, que China, ya digo que España, en Europa, donde más negocio tiene China, más inversiones es en España. Aquí nos dice Maestranza que en el puerto de Bilbao y de Valencia también. Sí, no lo sé. Y en el puerto de Barcelona también. En Puerto Barcelona. Sí, Puerto Barcelona
han comprado una parte y ahora quieren comprar toda la parte de carga y descarga. Lo que pasa es que han obligado al gobierno que ponga el ferrocarril hasta el puerto, que no llega. Una línea de ferrocarril específica, y eso lo iban a hacer ya, pero con la pandemia se paró, pero bueno, lo van a hacer. Es decir, que me refiero que en algunos sitios el papel de China tampoco es muy Sí, ejemplar. Es decir, el no es, objetivo de ellos es sí, la ruta de la reforzar seda, la lo famosa que ellos ruta de... llaman la ruta de la seda, sobre todo en Europa, y controlar. Bueno, ellos van a su negocio, yo no entro, Exacto. pero me refiero que a veces por el tema de que está el Partido Comunista ahí, no sé qué, a veces también se cae en, a veces, o China comunista. Bueno, hay algunas prácticas de China que de comunistas poco, ¿eh? Poco, Lo digo poco. porque es muy diferente la política exterior, sobre todo de inversión y demás, que hace China, que la que hacía la Unión Soviética. Es otra cosa, ¿eh? Entonces, pero bueno, eh, también nos toca jugar con las cartas que tenemos. No hay más cartas. Exactamente. No existe la Unión Soviética, no existe el bloque comunista, y las cartas que hay son estas. A partir de ahí, pues lo que vaya a pasar, yo analizo, futurólogo, intento no jugar porque no acertaba ni a las quinielas de fútbol, así que no Pero intento. no puedo, José, no te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta. Hubo elecciones en Cuba el otro día, hay elecciones en Venezuela muy pronto. ¿Hay democracia allí? ¿Cómo es esa democracia? No, no te lo quiero hacer extensivo, es un temazo, pero ya que te tengo, no puedo. Bueno, a ver, pues yo digo que habrá la misma democracia que hay aquí. En el fondo, a ver, se presenta a quien se quiera presentar. Sé que en Cuba no se han presentado los partidos de la oposición, que la participación ha sido muy baja. También aquí es muy baja, es decir, que tampoco Claro. esto es En los novedoso. Estados Unidos es Estados bajísima. Unidos ya es bajísima. Venezuela sí que se presenta en principio todo el mundo que quiera presentarse. Bueno, 40 candidatos tiene la oposición. bueno, la, Guaidó y más. bueno, la oposición, no sé, yo creo que, a ver, en el caso de Venezuela, cuando ha ido los observadores de la Unión Europea o de la OEA han dicho que las elecciones eran democráticas, que no ha habido pucherazo y que los Carter resultados eran también, los que eran. Pues el entonces, si yo expresidente tengo que Carter ha dicho. aceptar porque aquí ha ganado Pedro Sánchez y muy bien, pues también podemos aceptar que ha ganado Maduro, ¿no? Si nadie dice lo contrario. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, la democracia que haya. Que luego estés de acuerdo o no de acuerdo con Maduro, esto ya es otro tema. Pero Exacto, claro, si Maduro te deja presentarte a las elecciones y no ganas, pues la culpa no es de Maduro, la culpa es tuya, ¿no? Bueno, en el exactamente. caso de Cuba, a ver, claro, los partidos de la oposición dicen que están encerrados, que no sé qué, no sé qué. Bueno, es la película de siempre. En la anterior asamblea, que sí que se presentaron, sacaron tres y el cabo. Entonces no sé si es que no se querían presentar para no hacer el ridículo. Pero sí es verdad que Cuba también, a ver, a mí me recuerda mucho a la época de la perestroika de Gorbachev. Y ahí lo dejo, Y ahí porque lo dejas. sería abrir un melón Sí, sí, impresionante, no era la idea, no era la no idea. era la idea. Pero bueno, José, yo digo que ya esto en otra ocasión, claro que que sí. será un No, placer era, sentarme a sí, hablar sí. contigo, pues si quieres hablamos un poco, tampoco que tenga mucho conocimiento de lo que pasa, No, porque, no, pero bueno, todo es. cosas que me llegan Sí, y sí. cosas que me explica la gente y tal, y cosas que José, aprueban, ¿no? Cosas exacto. que Bueno, tú, aprueban, como yo viví la perestroika en la RDA, pero la viví, claro, claro. me recuerda peligrosamente a la perestroika, ¿no? Aquella época, la Entonces, RDA, la República Democrática de Alemania, democrática ¿no? alemana, Del sí, otro lado de la Alemania. alemana comunista del otro lado del muro. Exacto. Entonces José, me recuerda peligrosamente, pero bueno, también entiendo la es situación otro que capítulo, otra sí, pero charla. digo para acabar, para que la gente no piense que estoy haciendo una crítica feroz, digo que también entiendo la situación del Claro, embargo y que la claro. población lo está pasando mal y que a lo mejor pues hay que hacer algunas medidas para que el amigo americano pues levante algunas cosas del embargo y permita a la población pues, vivir mejor, ¿no?
Y al final exactamente. tampoco hay que pedirle la heroicidad al pueblo que se muera ahí de asco y de hambre por mantener unos principios a trochimoche, ¿no? Pero Exactamente. bueno, veremos cómo acaba todo, ¿no? José, yo ya hace una hora y más de una hora y media que estamos conversando, te he exprimido, tenía muchos más temas que los dejaremos obviamente para otra ocasión. Te quiero agradecer infinitamente, agradecerles a todos los amigos que nos han enviado mensajes, que los he seguido poniendo en pantalla, agradecerles a todos los que nos siguen y comentan y mandan preguntas. Te han hecho muchísimas preguntas que he tratado de ir expresándolas, pero recaudas el apoyo y la simpatía de muchísima gente de diferentes países del mundo, no solamente de España, sino de América Latina, donde se te conoce como historiador y como hombre del deporte, periodista deportivo, que sumas esas dos grandes pasiones. Así que agradecerte, José Miguel, dejarte que tú, que seas es la costumbre en mi canal, es que el invitado es el que se despide finalmente, la última palabra, y si puedes, alguna palabra para América Latina, que desde allí, desde la madre patria, ¿qué nos puedes decir de alentador, por lo menos, para la América Latina? Así que te mando un abrazo, un saludo a todos los amigos que nos han seguido y por mi parte, hasta aquí llego. Te dejo la palabra, José. Bueno, pues primero Ariel, agradecido de que me haya llamado, de estar contigo, ha sido un placer y me lo he pasado muy bien hablando. He visto que la gente iba haciendo comentarios y sé que hay mucha gente que me sigue más allá del charco, como decimos nosotros, y es un placer siempre, lo que medida que pueda, pues ayudar y hablar con los compañeros y camaradas de Latinoamérica. Lo pasan muy bien y doy un abrazo a todos, a los que nos hayan estado siguiendo en directo como a los que luego nos vayan a seguir ya en el programa grabado. A Latinoamérica, pues te voy a dejar una cosa que igual vas a decir, me abres otro melón. Como decía el Apocalipsis de San Juan, no os fiéis de los falsos profetas. Y en Latinoamérica empiezan a aparecer muchos. Uf, qué tema. Muy bien. Un Pues saludo, igualmente, amigo Ariel, querido. un saludo y un abrazo muy fuerte desde España a los españoles que ven el programa y a todos los compañeros y compañeras latinoamericanos. Aquí tenemos la costumbre de decir Sudamérica, Sí, claro. Latinoamérica y de Centroamérica, porque sé que también me Exacto. ve mucha gente de México y demás, y de Estados Unidos, Estados que también Unidos. sé que me sigue mucha gente de habla hispana y de habla inglesa de Estados Exacto. Unidos, en Canadá. Por lo tanto, un abrazo a todo el continente americano por seguirme, y yo simplemente termino diciendo que yo soy una voz, no soy nada importante, lo importante son los mensajes, y como me decía un viejo camarada que ya falleció, todos somos uno y nadie es, todos somos necesarios y nadie es imprescindible. Yo tengo la suerte de salir en una cadena de televisión que por ahora me dejan decir lo que quiera, igual algún día pues ya me dirán que no puedo salir, pero el hecho de salir en televisión no me hace ni mejor ni más necesario que nadie. Todos somos necesarios y todos somos válidos para la lucha. Por lo tanto, aunque las cosas estén mal y a veces todos seamos muy pesimistas, yo soy bastante pesimista en que las cosas puedan cambiar a mejor, pero hay que seguir luchando. Un abrazo muy fuerte a todos.